Hola a todos, visitantes y estudiantes. Los saludo en esta tercera sesión dirigida a los chicos de segundo grado. Nuestro tema es la historieta. El propósito del video va a ser reflexionar, va a ser pensar la historieta a partir de tres enfoques: su popularidad, su historia, su evolución como un género literario y posteriormente pensar su estructura narrativa como un elemento de la literatura, donde vamos a pensar los conceptos de discurso, de lenguaje, de icónico, lo verbal, todas estas cuestiones, todos estos conceptos que son propios ya de nuestro temario, de nuestra gramática, de nuestra ortografía y todos estos ámbitos, pero como en la historieta vienen a revolucionar desde su origen y hasta nuestros días. La historieta siempre ha tenido ese carácter revolucionario, evolutivo, siempre se está moviendo, ya verán poco a poco a qué se debe. Y con este libro de Fernando Curiel, Mal de Ojo, es que vamos a poder entender de qué manera la historieta es un texto no solo icónico verbal, sino realmente innovador, constantemente provocativo, esa era la palabra. Es provocativo siempre la historieta. Por más que su historia, su argumento dentro de la historieta sea convencional, la manera en que vas a construir el lenguaje, en que vas a presentarlo, en que van a estar las imágenes, son inquietantes, pueden ser innovadoras, son sin duda provocativas. Si no, no tendrá fuerza y seguro no habrá historieta, será otra cosilla, ¿no? De la misma manera, me gustaría que este video les sirva para plantear su proyecto desde otra perspectiva. Es decir, ustedes, como ya habíamos acordado anteriormente, van a elaborar una historieta, pero no me gustaría que nada más sea escribir una serie de viñetas, dibujar una serie de viñetas, nubes de diálogo, monitos, y que tengan una historia, una aventura, y se acabó. Me gustaría mucho que plantearan este cómic que van a crear como una participación cultural. ¿Cómo es esto? Nosotros somos cultura. ¿En qué sentido somos cultura? Como individuos, como personas que pensamos y sentimos, tenemos ideas, inquietudes, miedos, deseos, gustos, diversiones. Nos gusta el fútbol a algunos, bueno, a mí no me gusta, les gusta el fútbol a algunos, nos gusta otros deportes, vaya, nos gusta cierta comida, nos gusta ciertas religiones, ciertas creencias, todos estos entretenimientos a veces que tenemos forman parte de nuestra cultura. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones son parte de una cultura. Y tu historieta va a participar de esa cultura. ¿De acuerdo? Ahora, esa participación cultural, desde que la haces, desde que hicieras este cómic ahí, nada más con monitos y viñetas y se acabó, también es participación cultural. Pero no es una participación cultural reflexiva, es decir, en donde tú pienses que estás haciendo esa historia y estás poniendo esos colores y estás poniendo esas imágenes y esas escenas por algo. Eso es donde tu participación cultural se volvería reflexiva. Y espero este video y los otros dos que prepararé para ti te sirvan para llegar a ese objetivo. ¿De acuerdo? Empiezo con el primer enfoque, el cual es a partir de la popularidad de la historieta. La historieta siempre ha sido popular, incluso en sus momentos de más baja producción, de más bajo consumo. Como producto literario, como producto de entretenimiento, igual que el cine, igual que la televisión, igual que los libros, la historieta va a ser un producto de consumo, ¿de acuerdo? Se va a consumir, se va a comprar, se va a obtener y de ahí podemos pensar en un consumo igualmente reflexivo, porque lo que hagamos con estas historias es igual un resultado cultural, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces el video este del que hago referencia nos menciona que la historieta durante los años 50 al día vendía 500.000 ejemplares. Es decir, día con día, mañana con mañana, las editoriales imprimían 500.000 historietas que ese mismo día se agotaban, se vendían. Ese es un lado, es una cara de la popularidad que tenía la historieta. Sin embargo, para dimensionar qué tan amplia era la popularidad de la historieta, pues pensemos en la gente que leía historietas. Tú dirás, fácil, profe, son 500.000, los mismos que se venden, sí y no. ¿Por qué?
Pensemos que el papá que estaba trabajando sale, pasa por el puesto de periódicos y entonces compra esta historieta y la lleva a casa y la lee y entonces ¿qué? La va a guardar en un cajón y no se la va a enseñar a su esposa, a sus hijos. No sabrán sus hijos, su esposa que lleva una historieta, otro familiar que esté ahí y entonces lo van a tomar, se lo van a pedir prestado o lo van a agarrar nada más porque eso pueden. Y entonces, de ser un lector, van a pasar a ser 3 o 4, se triplica, se cuadriplica la cantidad de lectores. Entonces, realmente la cantidad de lectores al día de historieta eran muchísimos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos estar de acuerdo, conforme a las mismas cifras, conforme a la misma exposición que nos da este primer video, que la historieta ha sido popular desde siempre, salvo en los 80s, 90s, que ya veremos un fenómeno peculiar en la siguiente parte de este video, ¿de acuerdo? Ahora, de aquí vamos a enterarnos que durante los 50s vamos a tener a 3 exponentes importantes. Y de hecho, es en los 50s en que vamos a hablar de exponentes, porque en los 30s, en los 40s, que son los años previos al video que vimos y además a lo que estamos hablando ahorita, no había como tal autores, ¿no? No se distinguían mucho, en realidad el consumo era de las historias, no de autores, ¿no? No nos preocupábamos por autores en aquella época, sino sencillamente de las historias que se producían. Y en ese sentido va a tener una peculiaridad muy curiosa con los géneros literarios como el cuento, porque igual el cuento, hasta antes de la imprenta, no importaba quién lo había escrito, ¿no? Importaba que, bueno, mucho antes de la imprenta, pero en su origen, pues, el cuento va a tener también ese inicio en el cual quien lo haya escrito no importa, importa lo que haya escrito y la historia y cómo me lo cuente. Va a ser una cuestión casi narcisista posterior en la cual el autor va a empezar a importar, pero ya llegaremos también en eso en la historieta. La historieta tiene un inicio paralelo, perdón, a la literatura, en el cual en un inicio, en los 30s, en los 40s, no importaba quién escribiera la historieta, importaba que nos contara. Pero es en los 50s, en el boom, en su época dorada, cuando sí vamos a tener a ciertos nombres que deben resonarnos, ¿no? En este caso, Gabriel Vargas, la familia Burrón, los Superlocos, que el video nos marca que es en 1948, y también vamos a tener a Memín Pingüín en 1945 con Yolanda Vargas Dulce. Si tú ahorita vas y le preguntas a tu abuelito, un tío grande, ¿no? Unos 40 años que tenga, seguramente te hablará que sí, eran muy populares, eran muy conocidos en México. Estas historietas se vendían mucho, seguramente igual y tienes por ahí alguna, podrías intentar investigar en este momento con ellos. Si no, pues nada más que te hablen de cuál es su experiencia con estas historietas, de qué trataban, para que nos entremos. Yo no te lo explico porque estoy igual que tú. Mi papá tenía una gran colección de números ya grandes, ya de pasta, de la familia Borrón, le gustaba. Pero yo jamás me acerqué a ellos, no entendía qué es lo que le gustaba en una historieta donde pues, los protagonistas eran una familia y hacían chistes, como para mí eso no era eh, para una historieta, ¿no? De ahí vamos a poder ver cómo se compara mi entender de la historieta, el entender de la historieta de mi papá y tu entender de historieta, ¿de acuerdo? Por ahí seguramente, espero que sí, ya te estás haciendo algunas ideas. Te invito de una vez a que igual las vayas poniendo ahí en caja de comentarios porque eso ayudará a que nuestros videos se hagan eh, más interactivos, ¿de acuerdo? Yo también me encargaré de responderte siempre esas preguntas. Continúo. Entonces hablamos ya de que estas historietas van a tener unos nombres ya que van a empezar a resonar, tanto los títulos de las historietas como los autores, y van a tener un tipo de personajes muy distinto a lo que ahorita ya tú y yo podemos entender como historieta, en la cual pues son héroes, son aventura y acción. Y esto de aventura y acción es donde vamos a poner un poco entrecomillado el asunto, o sea, un poco como, ey. No es tan así. ¿Por qué? Hay 3 temas que el video que tú ya viste nos pone, ¿no? 3 temas, 3 ámbitos que la gente consumía como entretenimiento.
el erotismo. ¿Qué es el erotismo? Bueno, todos estos juegos dentro de la sexualidad, toda esta expresión del amor, que no es únicamente para procrear, para tener descendencia, sino ya es para reconocer el erotismo como medio de comunicación. Creo que es un tema importantísimo que en otra oportunidad vamos a poder hablar igualmente en videos. Por mientras, acordemos que el erotismo es esa, ¿no? Como la expresión humana del amor, del encuentro, ¿no? De la sexualidad. Tenemos la religión como segundo tema de entretenimiento, lo cual a mí me llamó la atención porque, no sé, no me fiaría mucho de alguien que se acerca y me da un cómic sobre Moisés, ¿no? No. Y finalmente, las aventuras. Y ahí es donde en realidad sí somos paralelos a el entretenimiento de los años 50. ¿Qué es lo que nos distingue? Bueno, si yo te hablo de aventuras, ¿qué imaginas? De una vez, ¿qué es lo que imaginarías? En mi caso, cuando yo pienso en aventuras como niño, pensando todavía como niño, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, lo que pensaba con aventuras, pues no sé, eran piratas, o era Goku, o eran superhéroes, ¿no? Cuando la gente en los 50 pensaba en acción, en aventuras, pensaba en otro héroe también llamado El Santo, ¿no? El Santo, el cual también el video nos marca que en 1956 va a tener su propia historieta con G. Cruz. El Santo, Blue Demon, no sé por ahí más adelante, Tinieblas, otros tantos luchadores que tal vez tú también conozcas, van a ser los personajes de estas aventuras. No sé, pon a El Santo en alguna de las películas del universo Marvel, a ver qué pasa. Tendrás un crossover y ahí una posible historieta ahí medio paródica, ¿no? Ideas que revolotean de pronto ahorita, pero concentrándonos en el asunto, solo quiero llamar la atención a que nuestra manera de entretenernos, es decir, nuestros temas que buscamos para entretenernos, no son tan distintos a lo que tenían hace varios años, ¿no? En los años 1950. Entonces, además de esto, vamos a ver que en los 50 surge un grupo editorial importante. Y así como a ti te va a sonar, no solo porque pues, sea muy popular en la cultura, sino también porque lo vimos en los documentales todavía ahí en la escuela, que DC Comics, Detective Comics, Marvel Comics, van a ser casas editoriales que, bueno, indudablemente te van a sonar a ti ahorita, pues a mí, ¿no? Mi generación, también mis primos más grandes, mis amigos de algunas generaciones arriba. Grupo Editorial Vid es un editorial que nos ayudó a acercarnos a, por ejemplo, todo el manga japonés, ¿no? Goku, Dragon Ball, pues, Evangelion, Full Metal, creo. Eran mangas que nos llegaban gracias a Grupo Editorial Vid. También ahí podíamos conocer los clásicos de Batman, de Superman, Spider-Man. Y en mi caso, en Editorial Vid, conocí los cómics de Spawn y de Kiss. Y también era un nicho para que los que estaban haciendo cómic en México, un poquito más independiente, recuerdo ahorita Ultrapato, pues tuvieran ese ámbito, ¿no? Entonces creo que el surgimiento de Grupo Editorial Vid es algo que tú ahí en tus reportes deberías marcar como hecho histórico importante. 1950, Grupo Editorial Vid, eh, una pauta, ¿no? Para lo que va a ser posteriormente el contexto de las historietas. No solo eso, en Grupo Editorial Vid es donde surgen dos publicaciones que van a ser una importante para la época y la otra importante hasta los 80. Me refiero primero a Tawa, el hombre gacela de 1959, según también nos vamos enterando ahí en este video, y Lágrimas, risas de amor, la cual es adaptada a la televisión justo hacia 1980. Entonces, esta última publicación, la de Lágrimas y risas, es la que me gustaría recalcar porque curiosamente, a mí me ocurría que mi mamá, mi abuelita materna, mencionaran mucho esto de lágrimas y risas. Ay, lágrimas y risas. Y no sé si lo usaban como una referencia de melodramas. Nunca entendí bien a qué se referían con lágrimas y risas, pero sí recuerdo ese nombre, como que sí está ahí en el eco de mi cabeza. Y ahora veo que es porque en los 80s le hicieron esta adaptación a la televisión y es en los 80s que vamos a ver con la siguiente parte de este video y con el documental.
ocurre algo ahí en los 80s, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para concluir esta primera parte del video, la historieta, un fenómeno cultural popular, sobre todo en los años 50, genera grandes lectores. Ya nos iremos enterando que incluso hay un fenómeno social importante que es la alfabetización por medio de la historieta. Pero bueno, en los años 50, durante la época dorada popular de las historietas, surge uno de las casas editoriales importantes para nuestro país, que es Grupo Editorial Vid. Recuerden también, apunten ahí esos tres ámbitos, esos tres temas primordiales, ejes, axiales, pues, para el entretenimiento en nuestro país. El erotismo, la sexualidad, la religión, la acción, las aventuras, ¿no? Me despido por el momento, concluyo aquí esta primera parte. Nos vemos en la segunda. Que estén muy bien.